Muy buenos días o buenas noches, queridos colegas del Perú y del mundo. Muchas gracias por sus comentarios al libro de efectos de fábrica. Hemos recibido ya algunas preguntas y comentarios muy interesantes desde Argentina, desde Brasil, de Chile y de Perú, así como también de Centroamérica y el resto del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en nuestra investigación. Bienvenidos. Hoy, como les prometimos, les tenemos otra primicia para contribuir a la formación docente en el Perú. Ya saben que su programa Explorando la Educación es un espacio gratuito a disposición de todos ustedes con la finalidad de que podamos comprender mejor el funcionamiento del sistema educativo y a la vez actualizarnos como profesionales, empoderarnos como padres y animarnos a estudiar la carrera de educación. Ya saben que el programa Explorando la Educación está auspiciado por el Center for Excellence in Education, una organización consultora especializada en el mejoramiento de los sistemas educativos de los países. Como les habíamos prometido en nuestro capítulo anterior, el día de hoy vamos a abordar la variable, el componente sustentabilidad del sistema educativo en el Perú. Querido colega, padre de familia, estudiante de educación, catedrático o catedrática, ¿alguna vez se ha preguntado usted si nuestro sistema educativo reúne y posee todos los elementos necesarios para ser sustentable en el siglo XXI? Es una pregunta que vamos a responder el día de hoy. Cuando hablamos de sustentabilidad en un sistema educativo, nos referimos, queridos colegas, al conjunto de elementos y factores que van a determinar que este sistema educativo pueda funcionar de manera óptima. Es importante recalcar que cuando nos referimos a la categoría sistema, el Perú se encuentra todavía en busca de un sistema educativo, pues lamentablemente no lo tiene. El sistema educativo del Perú en realidad no es tal cosa. Lo que tiene son subsistemas que todavía no están articulados. Abordaremos ese punto en un capítulo especial. Pero volviendo a la temática de la sustentabilidad del sistema educativo, tal como lo tenemos el día de hoy, estas son algunas de las variables más importantes que van a determinar que el sistema educativo llegue a un nivel de optimización de su funcionamiento, de sus procesos y de sus resultados y de su función social. Tenemos las siguientes variables. Por ejemplo, en primer lugar, para que un sistema educativo sea sustentable, queridos colegas, tiene que tener una alta base tributaria. No se puede mantener en funcionamiento un sistema educativo de manera óptima si no tiene una alta tasa tributaria. Es decir, se tendría que incrementar el presupuesto nacional y también el porcentaje de impuestos y tributos necesariamente para poder financiar una educación de primera. Lamentablemente el Perú no reúne las condiciones mínimas de sustentabilidad porque posee en esta dimensión una baja tasa tributaria. La segunda es el uso ineficiente de recursos. Lo que vemos, por ejemplo, a nivel de las contrataciones, a nivel de las millonarias consultorías, es que hay una contratación ineficiente de recursos humanos, un gasto totalmente ineficiente del presupuesto nacional a nivel de las consultorías e incluso también una contratación totalmente ineficiente y muy clientelista a nivel de los funcionarios del Minedu que mantenemos todos nosotros con nuestros ingresos a la hora de pagarles impuestos, ¿no? De tal manera que el uso de recursos, el uso del recurso tiempo, los recursos materiales, los recursos económicos, se encuentran en un estado bastante deficiente en el Perú, sin hablar todavía de los diferentes mecanismos de corrupción que existen y en los que ustedes ya han podido informarse en los medios de comunicación. De tal manera que ese es otro de los factores para que un sistema educativo sea sustentable, requiere en esta variable utilizar eficientemente los recursos, cosa que todavía no hemos logrado en el Perú. Una tercera variable es la limitada investigación y experimentación. Si un sistema educativo no tiene sus propios procesos de investigación
y de experimentación se convierte en consumidor de modelos, en consumidor de teorías, en consumidor de procedimientos, en consumidor de propuestas. Y eso significa que nadie puede utilizar ni aplicar bien una tecnología que no desarrolló. Esto limita bastante el desarrollo del sistema educativo en el Perú, pues no se comprende que, por ejemplo, la experimentación es la columna vertebral de todo sistema educativo que aspire a tener niveles de excelencia en el siglo XXI. Otra de las variables es la limitada innovación. En muchos casos la innovación no es bien vista. Lamentablemente lo que se quiere es que se siga al pie de la letra una receta curricular, pero por otro lado, cuando se permite lo que denominamos la contextualización educativa del currículum, lamentablemente los docentes no estamos preparados para realizar procesos de innovación, porque la innovación tiene un protocolo y por ende los esfuerzos que se vienen realizando a nivel de esta variable todavía son muy deficientes en el Perú. Así que si queremos obtener sustentabilidad necesitamos desarrollar la innovación de una manera mucho más operativa y optimizada. La otra variable para que un sistema educativo sea sustentable radica en la formación, la actualización y la profesionalización docente. No existe un solo país en el mundo en donde los docentes no hayan sido dignificados, donde se les dé una formación adecuada, donde se les dé una actualización y una profesionalización óptima, inherente a la importancia estratégica que tiene el sector educación para el país. La huelga nacional que se está realizando en el Perú es una evidencia de la lucha de los maestros, los docentes, nuestros colegas que en el Perú buscan que obviamente la profesión docente sea una profesión digna, que pueda dignificarse y que se entienda, se comprenda integralmente la formación docente, la actualización y lo que se denomina también la profesionalización de estos servidores públicos con la comprensión integral respecto a la importancia y relevancia que el sistema educativo tiene para todos y para todas en el Perú. Entonces, no hay sustentabilidad si la formación, la actualización y la profesionalización de los docentes no se prioriza. Otra de las variables que limita o potencia la sostenibilidad, la sustentabilidad de los sistemas educativos en el mundo es lo que denominamos el factor de la calidad. La calidad, por supuesto, tiene componentes. Abordaremos un programa específicamente para hablar de calidad de la educación, pero si nosotros no logramos que los resultados a los que el sistema educativo aspira se consigan, definitivamente esto implica que la sustentabilidad del sistema educativo es mucho menor. Y finalmente, otra de las variables que contribuye mucho a lo que denominamos la sustentabilidad de un sistema educativo es la variable de la expansión. Si no logramos llegar a todas las comunidades, a todos los pueblos, a todos los niños y a todas las niñas y lograr que el 100% ingresen a la educación inicial, el 100% ingresen y egresen a la educación primaria, secundaria, potenciar la educación técnica y bueno, luego también la superior, no hay sustentabilidad en el sistema educativo. Y explicaré cuáles son esas razones, porque muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero qué tiene que ver? Si el sistema educativo, por ejemplo, no logra llegar al 100% de la población, ¿por qué se arriesga la sustentabilidad del sistema educativo? Lo que se arriesga sería el grado de instrucción de la población, pero no la sustentabilidad del sistema educativo. No, muy por el contrario. El sistema educativo solo es sustentable si llega a toda su población. Y vamos a explicar por qué. En el siguiente gráfico, en el siguiente esquema, nosotros les hemos preparado de manera breve y sencilla una explicación que les va a permitir comprender la relación entre, por ejemplo, la educación básica y la educación superior, por supuesto, en términos de la sustentabilidad. Por increíble que parezca, la sustentabilidad de la educación básica también está en dependencia de la eficiencia de la educación superior en el Perú. ¿Por qué? Principalmente por dos factores. En primer lugar, usted tiene que entender que si la educación superior
se mantiene a como está en el Perú, es decir, de espaldas a la población económicamente activa, eso significa que la mayoría de la PEA, el 90% de la población económicamente activa en el Perú, no tiene ninguna certificación, es decir, no posee acceso a las universidades. Ello debido a que nuestras universidades no han adoptado un modelo de enfoque basado en competencias, con certificación progresiva dirigido a la PEA, ni tampoco sistemas de reconocimiento de los aprendizajes laborales dirigidos a la PEA. Obviamente, al no tener estas tres características, la educación superior lo que viene haciendo es solo brindando sus servicios a pequeñas élites del país, cuando el 90% de la PEA se encuentra totalmente ausente y excluida de la educación superior en el Perú. ¿Esto qué genera? Obviamente esto va a generar de manera inmediata una baja en la productividad, una baja en la competitividad, una baja en el PIB, en el Producto Bruto Interno, en la producción nacional, y por supuesto una baja en la tributación, porque si nosotros tenemos el 90% de la PEA, por ejemplo, sin certificación ni técnica ni universitaria, entonces se disminuyen las posibilidades de obtener un empleo formal, un ingreso digno y por lo tanto de tributar. ¿Eso qué significa? Que debido a que la educación superior excluye y está diseñada para excluir a la mayoría de la PEA, consciente o inconscientemente se genera una menor tributación en el país. Al tener una menor tributación en el país, automáticamente usted dispone de menores recursos para podérselos inyectar a la educación básica. Por otro lado, sabemos perfectamente que en la educación básica trabajan docentes, pero que no son formados por la educación básica. Todos los docentes que se encuentran en las escuelas son formados por el subsistema de educación superior. Por lo tanto, la baja calidad de los docentes que laboran en la educación básica es responsabilidad directa de las universidades, no es responsabilidad directa de las escuelas. Esto es importantísimo de recalcarlo porque mientras las universidades sigan formando a docentes para un país que ya no existe y sigan formando docentes por asignaturas y no por competencias, y sigan formando docentes por cursos y no por lo que denominamos áreas funcionales, y sigan formando a los docentes sin manejar diseños experimentales en el aula, un conjunto de variables que permitan optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces la educación básica no podrá despegar. De esa manera se demuestra cómo el desarrollo y la sustentabilidad de la educación básica se encuentra también en directa relación con el mejoramiento de la calidad de la educación superior, la cual, como les señalo, en el Perú tiene que ampliarse y dirigirse hacia la PEA de manera rápida y urgente, porque de lo contrario la tributación no va a poderse desarrollar en el país y por ende, si no se forman apropiadamente a los docentes en las universidades, la educación básica seguirá recibiendo docentes que están preparados por disciplinas y que no están preparados para poder ejecutar un currículum por competencias, seguirán transmitiendo información y no desarrollando habilidades, se seguirán centrando en lo que se denomina una formación de estudiantes y no una formación de personas con habilidades para ejercer su ciudadanía. Así que no se olviden de adquirir defectos de fábrica, en donde van a poder encontrar estos resultados y muchísimos más que les estamos resumiendo en estos capítulos, y los esperamos como siempre en su programa Explorando la Educación, donde abordaremos en nuestra siguiente temática las características de la educación básica y muy pronto la exclusividad para todos ustedes, nuestros colegas en el Perú y el mundo, la cadena de valor en el sector educación. Muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos en nuestro próximo capítulo de Explorando la Educación. Buenas noches.